El siguiente panelista es el doctor Claudio Cajina Samamé, socio principal del estudio Dentons Gallo Barrios Pigman, especialista en Derecho Procesal y Resolución de Conflictos con maestría en esta especialidad y por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y diversos diplomados sobre esta materia en prestigiosas universidades del Perú y del extranjero. El título de su exposición es Sin firma, pero con compromiso. Breve aproximación a la responsabilidad precontractual en el Perú. Adelante, doctor Cajina. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Academia Peruana de Derecho y en especial al profesor Mario Castillo Freire por esta oportunidad que me da de dirigirme a ustedes y sobre todo de haber compartido con algunos maestros y amigos que también han formado parte de estas importantes jornadas jurídicas. Voy a apoyar mi breve exposición en unas diapositivas que quiero compartir con ustedes para que nos acompañen mientras vamos intercambiando algunas ideas. Espero que se estén viendo. Sí, doctor. Gracias. Imaginemos un poco la dinámica comercial que hoy vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Quienes tenemos hijos jóvenes y con cierta independencia económica, ya sea porque trabajan o porque saben ahorrar las propinas que les damos, hemos sido testigos en más de una ocasión de algún motorizado tocándonos el timbre, llevando algún producto que han comprado o situaciones similares. Y muchas veces este tipo de productos se ofrecen contra pago u ofreciendo el pago contra la entrega, ¿no? Al momento que te enseño el producto, uno decide hacer el pago y quedarse con él. Pero muchas veces eso no se materializa porque la expectativa que uno generó en ese proceso de adquisición de este bien no se vio satisfecha al momento en que el producto llega a nuestras manos. Vivimos hoy, por cierto, y esto creo que solo es un ejemplo de lo que nos toca vivir en estos tiempos, en un vertiginoso escenario comercial donde esta cuestión de la responsabilidad precontractual resurge con mucha fuerza y con insistencia, pero reflejando a su vez preocupaciones que no son nuevas, preocupaciones legales que han existido a través de la historia, ¿no? Y siguiendo con este ejemplo, imaginemos pues a una persona también buscando una meticulosa o una específica obra de arte y a través de una exploración digital cree descubrir la pieza ideal que estaba buscando, ¿no? Pero esta percepción resulta ser distorsionada, por ejemplo, por algún problema de miopía o de daltonismo, que desemboca posteriormente en una discrepancia entre lo que percibió y la realidad. Y esto genera un desacuerdo al momento de la compra-venta y entonces nos planteamos la interrogante, que también aplica para el ejemplo con el que empecé esta exposición: ¿a quién le corresponde asumir la responsabilidad de este desenlace adverso? ¿Se pueden considerar el tiempo, las oportunidades perdidas por los vendedores, por ejemplo, como daños susceptibles de compensación? Estas son algunas, digamos, de las preguntas que surgen frente a las situaciones que les describo y lejos de ser meramente retóricas, se manifiestan con mucha frecuencia y probablemente mucho más de lo que quisiéramos en todas nuestras experiencias diarias, provocando pues una serie de interrogantes y de intentos de soluciones desde la óptica legal. Ciertamente estos dilemas no son nuevos. Ya en el año 19, von Hering enfrentó una problemática comparable a la que les he planteado cuando analizó un caso en el que se confundieron unidades de medida por unos productos entre libras y quintales, ¿no? Y al igual que en nuestro relato, el debate en esa ocasión, von Hering lo enfocó en lo que se conoce como la responsabilidad precontractual.
un dominio jurídico que digamos, emerge en una zona gris, allí donde todavía no se ha cristalizado una obligación formal entre las partes involucradas. ¿Cuál es la naturaleza de esta responsabilidad, ¿no? ¿Es correcto hablar de una responsabilidad precontractual como una doctrina de concepción específica o única? ¿O podemos englobar esta responsabilidad dentro de la teoría de la responsabilidad contractual o quizás dentro de la teoría de la responsabilidad extracontractual, ¿no? La teoría de la culpa incontrayendo, introducida por Hering, de hecho abre paso a una profunda indagación doctrinal acerca de este tipo de responsabilidad, su fundamento y su naturaleza jurídica. Revisemos un poquito de manera muy breve qué nos plantea cada una de estas teorías. En la doctrina contractualista, vamos a encontrar que la responsabilidad precontractual emerge de una voluntad concertada de las partes y de la imperativa buena fe. Se exige en este esquema y bajo esta teoría un comportamiento leal y diligente en la etapa de las negociaciones. En nuestro artículo 1362, en nuestro Código Civil, cualquier transgresión a este principio podría comprometer tanto la negociación como la ejecución del contrato, ¿no? Fundamentadas en la buena fe y en la intención mancomunada de las partes. Si nos movemos hacia la doctrina extracontractualista, que tiene de hecho a dos destacados juristas que la promueven, Greco y Mirabelli, se plantea que la fase de la negociación previa al contrato está regida por la responsabilidad extracontractual, ¿no? En este escenario jurídico nos resuena con mucha fuerza, digamos, el principio neminem ledare, que lo tenemos recogido en el artículo 1969 del Código Civil, que básicamente estipula esta obligación general de no infringir un daño a otro. Y de ahí pasamos a la teoría sobre la concepción autónoma, que entre los autores más destacados que la defienden podemos encontrar al jurista brasileño Pontes de Miranda, quien indica que la relación precontractual tiene una función única y compleja y que está cimentada en la protección del patrimonio y la esfera personal de los contratantes. En esta doctrina se sostiene que la buena fe exige comportamientos que se dirijan, que apunten y fomenten la formalización de un contrato válido, efectivo y fundado en decisiones libres y conscientes de quienes vayan a contratar. Y así se protege la esfera jurídica de la contraparte. En ese marco conceptual, la responsabilidad precontractual entonces se justifica en pos de un objetivo primordial, la consumación del contrato. Incluso en ausencia de esta formalización, los intereses dignos de protección deben reconocer las expectativas, confianzas y posibles frustraciones de las partes que pretenden contratar. Esta visión, digamos, doctrinaria de esta doctrina, trasladada al Perú, y para quienes la defienden en nuestro país, sugiere que el artículo 1362 del Código Civil no debería ser un obstáculo para un futuro desarrollo del concepto de responsabilidad precontractual bajo la cláusula general de la buena fe. Y con esta visión muy rápida, digamos, de las teorías que aplican en la responsabilidad precontractual, centremos ahora por un momento nuestra atención en la interrogante sobre esta percepción que hay de una carencia de normas específicas en relación con la responsabilidad precontractual dentro de la legislación en el Perú.
Frente a esta problemática o situación real, algunos argumentan la necesidad de un marco regulatorio más robusto, más específico, más concreto, dado que el artículo 1362 del Código Civil no atendería completamente la complejidad que generan estos escenarios de negociación actual, en los que ciertamente se generan algunos vacíos legales. Y en esto un hito importante fue la propuesta de modificación que se hizo a nuestro Código Civil en junio del 2018, propuesta que fue presentada al Ministerio de Justicia, donde se incorporaba al Código Civil el artículo 1362-A, cuya sumida precisamente era responsabilidad precontractual. Y ahí, digamos, con esta propuesta se apuntaba a una regulación explícita de la obligación indemnizatoria por incumplimiento de los deberes precontractuales. Y en mi opinión, esta propuesta no es sino un reflejo del incremento de las controversias que se generan por litigios relacionados a situaciones conflictivas, vamos a decir, que se producen antes precisamente de la concepción y celebración de un contrato. Sin embargo, la pregunta es si en este contexto la multiplicación de normas termina siendo la estrategia más efectiva para abordar la complejidad de estas dinámicas precontractuales y sus consecuencias, ¿no? El Perú tiene una producción legislativa inmensa y pareciera más bien que faltara una ley que diga que las demás leyes deben cumplirse, ¿no? No necesariamente en mi posición el legislar positivamente termina siendo la solución a todos los problemas. En mi opinión, hay que incorporar de una manera armónica la doctrina y la jurisprudencia a nuestro razonamiento jurídico y de esa forma facilitar la predictibilidad de nuestro sistema de justicia, esquivando de alguna manera discusiones vetustas sobre la potencial sobreregulación y sobre todo preservando la libertad inherente que tienen las partes en las etapas de negociación de sus contratos. Así, desde mi punto de vista, debemos enfocar o tener un enfoque prudente que considere un equilibrio entre la creación normativa y la interpretación y aplicación judicial de las normas. ¿En qué supuestos, de hecho, podemos aplicar algunos criterios ponderativos para establecer una responsabilidad precontractual? Yo básicamente identifico dos, que son la existencia de una expectativa legítima y razonable de contratación y eventualmente el quebrantamiento de la información veraz y confidencialidad en una negociación. Sobre la primera, analizando un escenario proporcionado, se vislumbra una interacción entre la legitimidad y la razonabilidad de la expectativa, que al concurrir podrían dar lugar a una responsabilidad precontractual. La expectativa legítima surge de la creencia justificada en base a conductas y afirmaciones previas, mientras que la razonabilidad de tal expectativa implica ya una evaluación objetiva de su plausibilidad dentro de un contexto de negociación. Imaginemos, por ejemplo, que una persona se involucra en una negociación para comprar una propiedad y el vendedor sugiere en determinado momento de esta negociación un descuento del 50% si esta compra-venta se ejecuta rápidamente. El interesado en comprar despliega sus esfuerzos, se endeuda, junta dinero y finalmente llega a este 50% del valor original, pero llegado el momento de suscribir el contrato, el vendedor se retracta o simplemente retira esta oferta. En este ejemplo, para determinar si existe fundamento para un reclamo por responsabilidad precontractual, pudiéramos evaluar algunas circunstancias específicas, como por ejemplo, si esta oferta efectivamente fue comunicada, ¿no? La naturaleza y el contexto de la comunicación terminan siendo vitales
y evaluar sobre todo si la oferta se hizo con términos claros, ¿no? Que permitieran entender que había una seriedad a partir de la misma y a partir de eso fortalecer la expectativa que el comprador tenía. Pero respecto de la razonabilidad de esta expectativa, pasa si nos preguntamos si termina siendo razonable esperar un descuento del 50% en una transacción inmobiliaria, sobre todo en un mercado muy competitivo como lo es el inmobiliario. Una rebaja de esta magnitud puede ser considerada como excepcional y por tanto la expectativa de que se materialice debe ser examinada con cierto escepticismo. Entonces la razonabilidad implica también que el comprador actúe diligentemente buscando clarificar y asegurar la oferta antes que incurrir en gastos o tomar decisiones significativas. Respecto a la ambigüedad y especificidad en la comunicación, pues si la oferta fue vaga o ambigua, ciertamente la posición del reclamante se va a ver bastante debilitada, ¿no? Ahora, en un segundo supuesto que puede llevar o que puede conllevar a una responsabilidad precontractual, imaginemos la gestión y el manejo de información confidencial durante una fase de negociación, digamos, de un par de empresas que están por fusionarse, ¿no? Esto termina siendo fundamental en etapas preparatorias de acuerdos significativos, especialmente cuando hay un intercambio, digamos, de información sensible que puede afectar la posición competitiva a los intereses económicos de las partes. Imaginemos en este esquema que planteo de negociación de dos empresas que se van a fusionar, que uno de los empleados de las empresas termina revelando información importante de la otra, que termina afectando pues algún carácter diferenciador o incluso el valor de la propia empresa, ¿no? Esta acción, y de hecho no estamos en un escenario en el que existe un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Partiendo del deber de buena fe, debemos asumir que esta negociación se debe conducir en buena fe y por lo tanto implícitamente la información a la que se accede debe ser reservada, ¿no? Esta acción no solo va a representar una clara violación entonces a este principio de buena fe, sino que también va a provocar, como comentaba, una devaluación en la empresa que pudiera ser calificado como un daño emergente. Y en este caso, el intercambio de información, la violación de la buena fe, el daño emergente, puede ponernos frente a un escenario de responsabilidad precontractual, ¿no? Sustentado precisamente en la infracción de un deber implícito de actuar con buena fe. Y ya para terminar prácticamente, en cuanto a los límites de la resarcibilidad de los daños en la etapa precontractual, debemos identificar básicamente dos tipos de interés en estas relaciones. Tenemos un interés positivo y un interés negativo. Respecto al primero, el interés positivo puede ser definido como este interés que tiene el acreedor en que la obligación se cumpla bien y fielmente. Si ya estamos hablando de una obligación o la expectativa de cumplimiento de una obligación, considero que ya estamos hablando de la celebración de un contrato y por lo tanto el interés positivo debería estar enmarcado dentro de lo que se conoce como la responsabilidad contractual y por lo tanto no plausible de ser indemnizado bajo un esquema de responsabilidad precontractual, ¿no? Y respecto al interés negativo, el cual consiste en aquellos daños que resultan, digamos, de un contrato frustrado, sí considero que esos daños son los que pueden ser susceptibles de ser reparados y que básicamente consisten en este daño que no hubiera sufrido el acreedor si no fuera por una negociación frustrada y por la confianza que tuvo en su contraparte. Sin embargo, en esta distinción,
y sí la dejo, digamos, dando bote, porque es un tema creo que todavía la doctrina no ha resuelto del todo, es cómo resolver en esta dicotomía de intereses positivos y negativos, en donde solo el interés negativo puede ser resarcido, cómo resolver esta situación que se genera en el interés positivo respecto de bienes perecibles, ¿no? Imaginemos negociaciones precontractuales de productos que perecen en corto tiempo, como frutas, hortalizas o café, donde el frustrar la celebración de un contrato puede hacer que ese producto no pueda ser comercializado a, a un valor que se pudo haber negociado en determinado momento, porque ahí el tiempo termina siendo fundamental. Hay muchos temas aún por desarrollar en materia de responsabilidad precontractual. Esto ha sido simplemente una aproximación. Cada uno de ellos probablemente podría tomarnos una jornada para discutir interesantemente alrededor de ellos. Pero bueno, eso es todo de mi parte y reitero mi agradecimiento al profesor Mario Castillo y a la Academia Peruana de Derecho por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias.